Seguimos con más en la primera de ATV. Plan de empleo a nivel nacional. Hace un par de jornadas atrás lo escuchábamos al presidente Evo Morales dar una explicación que tenía que ver con este trabajo que se va a desarrollar a nivel país. Queremos indagar, queremos conocer un poquito más sobre este tema y para ello nos acompaña la ministra de Planificación de Desarrollo, Mariana Prado. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Frederick? Buenos días, encantada de estar aquí en ATV Santa Cruz. Bueno, para que la gente de repente vaya entendiendo este tema, porque se escuchó, ¿no? Plan de empleos y el objetivo, sin duda alguna, generar estas fuentes de empleo, de trabajo en nuestro país. ¿En qué va a consistir y cómo se va a desarrollar, cómo se va a llevar adelante este plan? Bueno, nuestro presidente ha hecho un anuncio muy importante. Es un plan que tiene diferentes medidas, es un bloque de medidas que de alguna forma va a permitir encarar el tema del crecimiento económico, que eso es lo fundamental. Tenemos previsto este año, ojalá crecer un 4,7%. Entonces, ahí hemos diseñado en realidad un paquete que incluye intervenciones de diferentes sectores, de diferentes ministerios. Y eso es lo que nuestro presidente ha puesto en consideración del país. Yo haría una separación entre el tipo de medidas que se han presentado el día martes. Hay un bloque que está vinculado a la inserción laboral de jóvenes profesionales y trabajadores que tiene un horizonte de mediano plazo y además que supone una participación muy cercana con el sector privado. Y por otro lado tenemos más los empleos inmediatos que están vinculados a obras públicas, que van a suponer un trabajo muy cercano con los municipios, ¿sí? Ahora, entrando ya dentro de del contenido específico del plan de empleo que ha presentado el presidente, tenemos la primera modalidad de inserción laboral a través de un sistema de incentivos. Ahí hemos dispuesto 57 millones de dólares para trabajar en 3 modalidades con el sector privado. Se van a establecer convenios para poder incorporar trabajadores. El salario básico de cálculo es de 2.000 bolivianos. En una primera modalidad, el empleador, al asumir un nuevo trabajador, va a cubrir únicamente el salario de 2.000 bolivianos de esa nueva persona y el Estado, a través del programa, va a cubrir los beneficios sociales, AFP, caja. Luego hemos dado un paso más allá. En determinados casos y para determinadas industrias, en función al convenio laboral, el Estado va a cubrir el 30% del salario, los beneficios sociales, y el empleador solamente va a cubrir el 70% del salario del empleador. ¿En qué caso se da esto último que menciona? Esto lo vamos a convenir con el sector privado, porque hay algunos sectores que requieren un poco más de incentivo para poder incorporar trabajadores. Tal vez son empresas que tienen una escala distinta. Sí, yo le preguntaba esto, perdón, ministra, porque algunos que están de repente resistiendo un poco a este plan, no rechazándolo, porque todos lo han visto con buenos ojos. Ahora, muchos dicen, no va a ser suficiente la iniciativa y lo que está proponiéndonos el gobierno. ¿En qué sentido? Y esto tomando algunos cuestionamientos que se hacían. El salario mínimo hoy por hoy, 2.000 bolivianos, ¿no? Con el incremento que se ha dado. Ahora, muchos dicen, la vara está muy alta para algunas empresas, usted lo mencionaba y eso está muy bien. 2.000 bolivianos para una persona que de repente está comenzando a trabajar, que de repente el nivel de productividad no es el que una empresa espera, ¿no? Porque la experiencia también suma en ese sentido. Entendamos que es un jovencito que está empezando, haciendo sus primeras armas, y la responsabilidad de la empresa de entrada es 2.000 bolivianos. Algunos decían, es demasiado alto y ahí tendría que haber algún tipo de flexibilización porque no todas las empresas manejamos la misma economía, la misma billetera. Le pregunto, y la pregunta que ellos también se hacían en determinado momento, ¿esta medida no va a favorecer al sector informal? Es decir, este universo de jóvenes a los que de repente las empresas no van a poder responderle con esos 2.000 bolivianos de entrada, no van a tener que migrar y buscar otro tipo de trabajos informales donde 1.000 bolivianos, 700 bolivianos y seguimos trabajando, porque así se maneja también el país, ¿no es cierto?
Pero bueno, hay un sector de la economía que funciona en esos términos, pero las reglas están dadas. El salario mínimo en el país es de 2.000 bolivianos. Y en las empresas que están formalizadas en la economía, es necesario que se cumpla ese precepto. Pero para ellos va a haber una excepción, usted me decía, vamos a clasificarlos, es decir, se va a pagar los 2.000 bolivianos, pero por parte del gobierno de repente va a haber un poquito más de billetera para algunas empresas. Lo que se va a hacer es incentivarlos a incorporar formalmente, ahí está, ese es el asunto. Esa es la clave, exactamente. Exacto. Incorporarlos formalmente en su planilla y el Estado a través de este programa, a partir de un convenio además que asegura que ese trabajador permanezca en el mediano plazo. Que sea sostenible el trabajo. Claro, porque si no, no tiene sentido que se incorpore el trabajador, termine el programa y luego lo despachen. Claro, no tiene mucho sentido. Claro. Además, este programa no está solamente concentrado en el trabajador de los 2.000 bolivianos. Aquí también hay un matiz, que es la tercera modalidad. También está previsto incorporar jóvenes profesionales que ya tienen una formación universitaria, ¿no? Jóvenes que ya pueden tener un salario para arrancar de 4.000 bolivianos. Entonces ahí también el Estado, a través de este sistema de incentivos, tiene previsto apoyar con los beneficios sociales de ese nuevo trabajador. En caso de que fuera necesaria una formación o una capacitación adicional, también en el programa se tienen reservados recursos para que eso también se pueda hacer. Entonces la idea es hacer una inserción de largo plazo, ojalá, pero además de profesionales o de trabajadores que ya se inserten en la lógica de producción de las empresas, no que sean como una especie de trasplante, ¿no? De que los llevemos ahí, termina el programa y luego les dicen adiós, ha sido un gusto. Entonces, eso tenemos que trabajar de la mano con el sector privado y yo creo que después de que tengamos ese acercamiento, cuando ya tengamos esos convenios consolidados, ya podemos hacer un balance. Pero yo les digo, antes de arrancar es bueno que no se nos asuste. ¿Sí? ¿A dónde apunta este plan de empleo? No sé si usted maneja de repente algunos porcentajes hoy por hoy que tengan que ver con cuánto es el nivel de desempleado actualmente y ahí la diferencia entre muchachos que están empezando y profesionales que ya están formados pero que no han encontrado dónde desenvolverse. Muy bien. A ver, con esta parte del plan se tiene previsto incidir en 35.000 empleos al menos, ¿sí? Pero como le comentaba, son una serie de medidas. Esta es una de las más importantes porque implica esta clase de empleo de mediano plazo, con estabilidad, con beneficios sociales. Formal. Exacto, formal. Y luego hay otras iniciativas. Por ejemplo, algo que estamos haciendo únicamente con un arreglo normativo, Frederick. Hoy por hoy, el Estado, en sus diferentes niveles, municipios, gobernaciones, empresas públicas, todos realizan cerca de 8.200 contrataciones públicas al año. El Estado es uno de los contratadores más importantes dentro de la economía. Sin duda. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar dentro de la norma de contrataciones, que va a ser obligatoria para todas estas instancias públicas, una premiación. Es decir, cuando se presenten ofertas de diferentes empresas a una licitación, aquella empresa que presente la mayor incorporación de gente dentro de su oferta va a tener una premiación del 5% adicional para que su propuesta pueda ser la ganadora. O sea, hay motivaciones. Claro, es que lo que estamos trabajando es un esquema de incentivos, no es un asunto de obligatoriedad, no es un asunto de cuotas, sino es un esquema de incentivos que va a hacer que las empresas se animen a asimilar trabajadores dentro de su planilla. Eso es muy importante. Tal vez hay muchos temores que tenemos que empezarlos a quebrar. Y creo que con este plan, el plan que ha presentado nuestro presidente, vamos a poder ir avanzando. Y luego también dentro del plan está previsto un fondo de capital semilla para esa gente que tampoco quiere ser empleada, por ejemplo, ¿no? Que no quiere ser el típico negocio trabajador propio, que pueda hacer su emprendimiento propio. Hoy por hoy hay crédito productivo disponible después de la ley de servicios financieros, pero habitualmente cuando uno accede o va al banco, habla con el oficial de crédito, a uno lo primero que le preguntan: ¿cuál es su experiencia? ¿Cuántos años? ¿Qué antigüedad tiene usted en el oficio? Este fondo está orientado para toda esa gente que está arrancando, ¿no? Todos aquellos que tienen un emprendimiento, una idea de negocio, o que son profesionales jóvenes, un odontólogo, un médico, un fisioterapeuta que necesita los elementos para constituir su práctica propia, ¿sí? Entonces ahí se ha dispuesto 9.4 millones de dólares que van a ser administrados por el Banco de Desarrollo Productivo, que ya están disponibles y ya se va a hacer la difusión para que todos estos nuevos emprendedores puedan acceder.
Se calcula que 295 emprendimientos pueden ser financiados a través de este fondo y eso también tiene un efecto multiplicador en la economía, porque ese emprendedor contratará a la secretaria, contratará al ayudante, al auxiliar, entonces eso también tiene... Una cadena, ¿no? Es una cadena. Luego ya después, más allá de este bloque de inserción laboral en estos esquemas de incentivos, ya están intervenciones en obras públicas, ¿no? Primero vamos a hacer un programa de 40 millones de dólares de infraestructura urbana en determinadas ciudades del país, donde lo que vamos a hacer, más allá de hacer obras intensivas en mano de obra, en gente, también vamos a fomentar la creación de microempresas que nos ayuden a proveer el material necesario. Por ejemplo, para el encetado, y vamos a necesitar a microempresas que nos provean de los insumos para hacer ese trabajo. Y también vamos a entrar a hacer actividades de protección de áreas productivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, en los valles, a veces hay que hacer unos diques, hay que encauzar ríos, ahí también vamos a desplazar gente para que puedan ayudarnos a hacer ese trabajo, pero también con ese contenido de empleo y de gestión de riesgos, ¿no? Son dos cosas desvinculadas. El bloque en general, Frederick, son 343 millones de dólares que se van a disponer en estas actividades, porque ahí el presidente el día martes, incorporó todo el Fondo de Desarrollo Indígena como también una manera de inyectar recursos para que los municipios encaren proyectos productivos. Nada de costos en capacitaciones, formaciones, en fortalecimiento institucional, solamente para proyectos productivos. ¿300 cuánto me dice? Son 343 millones de dólares que se van a disponer. A poner el gobierno. Exactamente. Vamos a movilizar esa cantidad de recursos para poder encarar este paquete de empleo. Bien. Que tiene como objetivo inicial el incidir en 60.600 fuentes de empleo. Es un número extraordinario, ¿no? Es un número muy interesante que nos va a permitir encarar una cifra que en realidad es, en términos de la región, nuestra cifra de desempleo es muy razonable. Estamos cerca de la mitad de la cifra regional. Claro. Es decir, en la región ahora el porcentaje de desempleo promedio es del 8%. Ya. En Bolivia, como nos comentaba el presidente Evo, estamos en el 4,5%. Ya. ¿Sí? De 10 personas, 4 no tienen empleo. Ahí andamos. Así es. Ese es el cálculo oficial y además utilizando una metodología de cálculo que es habitual en toda la región para que sea comparable. Con este programa queremos bajar esa cifra al 2,7%. Es decir, que únicamente 2 bolivianos de cada 10 estén efectivamente desocupados, sin un trabajo. Exactamente, ¿no? Sin empleo. Sin empleo. Ahora, ministra, lo que usted me comenta y por parte del gobierno es ambicioso, ¿no? Y existe la solvencia económica además que va a ser el pilar fundamental para dinamizar este sector que tiene que ver con las fuentes de empleo, con brindarlas, con ofrecerlas. ¿Cuánto va a depender o cuánto van a depender los objetivos finales de este plan de lo que pueda hacer el privado, el empresariado privado? Porque el gobierno ya hace mucho tiempo ya lo dejó en claro. Solos, como Estado, vamos a jalar el carro, pero necesitamos la ayuda de los empresarios privados. Anímense, inviertan, ayúdennos a seguir creando país. ¿Cuánto protagonismo tendrán los empresarios privados o el empresariado privado en este plan de empleos? En este plan de empleos no puede ser concebido sin la participación del sector privado, ¿no? Porque hay muchas iniciativas y es más, efectivamente el motor de la economía boliviana ha sido el sector público. Claro. Pero en el marco, en el concepto de la economía plural, la participación del sector privado es fundamental. Muchas veces en nuestras reuniones siempre les hemos reiterado que para nosotros es muy importante que inviertan, que no hayan temores, remilgos, porque existen las condiciones para que en el país florezcan muchos emprendimientos. Producto de eso, hemos estado creciendo en los últimos 10, 11 años en un promedio del 5%, ¿sí? La economía más pujante. Los últimos 3 años, el país líder en crecimiento económico de la región. Entonces, yo creo que están las condiciones, existen las condiciones para que el sector empresarial se sienta cómodo al momento de invertir.
Y en el plan de trabajos necesariamente vamos a tener que trabajar con ellos, con nuestros convenios. Yo le preguntaba esto, perdón, ministra, porque en determinado momento, y cuando se está llegando al momento de anunciar el crecimiento del país y aquella cifra, ¿no? 4.5, que nos permitiría de repente acceder al tan esperado, ¿no? Segundo aguinaldo. Yo no sé, cuando me dan la cifra y de repente alcanzamos eso, la verdad que yo no sé si ponerme contento o preocuparme. Porque, claro, lo escucho al gobierno y digo 4 puntos, doble aguinaldo. Qué bien, digo, qué bien, vamos a percibir un poquito más de dinero. ¿Y cuánto inyecta esto a las familias bolivianas? Pero después escucho al otro sector, que es el del empresariado privado, y esto no es sostenible, dicen, ¿no? No vamos a alcanzar, nos van a obligar a desemplear a gente y volvemos al viejo problema de que un crecimiento en el desempleo, gente que se queda sin sus fuentes de trabajo, de repente pasa una excelente Navidad, pero después ¿qué pasa con el resto del año? Y son preguntas que yo traslado de la ciudadanía, ¿no es cierto? El que trabaja día a día, el que se gana la vida en las calles en este caso de Santa Cruz, se pone contento, pero después queda con la preocupación, porque esos mensajes llegan y llegan de una manera tan rotunda, ¿no? Que desestabilizan muchas veces. Hay algunos incluso que hasta son, digamos, obligados, pero dirigidos a, si se quiere, resignar este derecho, ¿no? Porque hay negociaciones internas que se puedan dar y las empresas los llevan a decir, no, prefiero mantener mi fuente de empleo, está bien, vamos a ver qué hacemos con el doble aguinaldo. Y el trabajador entra en esa dinámica y no tendría por qué ser así. No, para nada, porque en realidad todas estas medidas, Frederick, siempre se hacen con mucha responsabilidad. Es algo que nuestro presidente reitera constantemente. Él tiene la responsabilidad de asumir medidas que sean beneficiosas para la economía. Si esto hubiera sido así como lo pintan, realmente no podríamos haber alcanzado esas cifras de crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que vamos a discutir también en su momento con la Confederación. Es más, a partir de la reunión que tuvimos el día lunes con el presidente. ¿Qué conclusiones, perdón, ministra, sobre eso precisamente? ¿Algunas conclusiones si hay que mencionar? Bueno, la Confederación de Empresarios ha puesto sobre la mesa 10 puntos para discutir de manera inmediata, ¿sí? Y el día de ayer en el gabinete con el presidente hemos acordado la metodología de trabajo para encarar estas 10 propuestas que nos ha hecho la Confederación. Ahí vamos a conformar 4 mesas de trabajo que seguramente ya van a ser convocadas, van a estar al mando de diferentes ministerios y se van a abordar estas preocupaciones. Creo que a veces no somos lo suficientemente comunicativos para explicar cuáles son los verdaderos impactos de nuestras medidas. O sea, en términos de las cifras, vemos que han habido muy buenos resultados, pero tal vez haya que pensar algunos matices y estamos dispuestos a discutir. Perfecto, ahí está entonces. Ha estado con nosotros Mariana Prado, ella es ministra de Planificación y Desarrollo, con la idea de que las cosas mejoren y de que todo boliviano tenga la oportunidad de encontrar un trabajo digno, ¿no? Y crecer, porque esa es la idea. Crece el vecino del Plan 3000 de la Villa, crece Santa Cruz, crece Bolivia, y esto es así, se multiplica, es una cadena y eso es a lo que apuntamos absolutamente todos. Gracias, ministra, y felicidades de verdad por este plan, porque es bueno, ¿no? De repente habrá que irle inyectando algunas cositas y algunos ajustes, pero la esencia del plan y la iniciativa del Gobierno Nacional es totalmente positiva. Así es, Frederick, realmente yo además creo mucho en el plan, lo asumo como una joven profesional que además ve, ¿no? Cuáles a veces son las dificultades de la inserción en el mercado laboral. Entonces este es un asunto que a mí me apasiona mucho. Yo creo que vamos a ir informando poco a poco cómo se va desarrollando el plan, cuáles son los hitos y el compromiso de estar aquí cada vez que nos inviten. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. En la primera de ATV, usted no se mueva, tenemos muchísimo para seguir compartiendo.